Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados, a todos. Bienvenidos una vez más a estudiar, a otro momento de estudio de la palabra del Señor. Vamos a estudiar un poco la palabra bajo un tema que yo sé va a ser de mucha, pero mucha edificación para cada uno de nosotros. Tema de hoy, la muerte y la cruz. Voy a compartir esto por aquí un instante y en breve comenzamos. La muerte y la cruz. Gloria al Señor. Yo sé que esto va a ser de mucha edificación para todos. Gloria al Señor, aleluya. Estoy compartiendo y en breve comenzamos con este tema, la muerte y la cruz. Aleluya. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí, nos da la oportunidad de ser portadores de su palabra, este gran privilegio de predicar el Evangelio para gloria y honra de su nombre. Ok. Vamos a ver, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros en este día. Bajo este tema, la muerte y la cruz. Vamos a empezar, déjame poner esto por aquí. Para que demos inicio. Gloria al Señor. Ok, voy a poner esto por aquí. El tema, amados, la muerte y la cruz. Yo sé que este tema va a ser de mucha edificación para todo el que se quede a escucharlo. Y vamos a hablar de un punto. Yo voy a tocar un punto muy importante, que es importante que yo lo aclare, porque hay algunas enseñanzas que están saliendo por ahí con respecto de la cruz erróneas. Y nosotros vamos a ver por la palabra y vamos a dar un dato histórico también, que para contrarrestar esa falsa enseñanza que lamentablemente se está divulgando acerca de la cruz, y vamos a tocar eso más adelante. Vamos a empezar, amados, con este tema. Dios bendiga a todo el que se va conectando. La muerte y la cruz. Cuando nosotros analizamos, antes de empezar, voy a dar una pincelada de esto, antes de todo. Nosotros sabemos que la muerte y la cruz, cuando nosotros escuchamos la palabra muerte y escuchamos la palabra cruz, pues inmediatamente a nosotros como cristianos pensamos en Cristo, porque Cristo tuvo que morir y murió levantado, crucificado en una cruz. Pero nosotros vamos a entrar en materia de términos también simbólicos para ver lo que la Escritura nos quiere decir acerca de la muerte y acerca de la cruz en varios aspectos. Y vamos a empezar, el que está ahí puede, el que tiene su Biblia puede ir conmigo y el que no, pues simplemente siéntese a la mesa porque le vamos a servir el pan. Amén. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, vamos a ver la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, su capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del verso 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Yo te pido, Dios mío, que como siempre tú estés haciendo presencia, que no solamente aquí, Padre, trayéndome revelación de tu palabra y guiándome para ministrar a este pueblo a través de la misma y que tú seas glorificado, sino que ahí también, donde están mis hermanos, tú hagas presencia y tú te estés moviendo. Hey, Padre, aleluya. Tú te estés moviendo, que ellos puedan sentir el abrazo de tu espíritu, que ellos puedan sentir la comunión de tu espíritu, que ellos puedan sentir el poder. Hey, aleluya. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Gracias. Trae, Padre, edificación, trae consuelo, trae luz, trae dirección, y que a través de esta palabra tú seas glorificado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga a la pastora Marisa Malavé de una manera especial. Dios bendiga a la guerrera Araceli, Dios bendiga a mi hermano Andrés Kelly. Amados, voy a repetir los versos 7 en adelante. Amén, amén, guerrera. No, desde el 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un punto muy importante, el apóstol señala dos muertes. No está especificando una muerte, sino que está separando dos. Está diciendo, no está diciendo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como diciendo, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, no, sino que está diciendo, se humilló hasta la muerte, o sea, obediente hasta la muerte, coma, y muerte de cruz. Y sobre esto yo quiero hablar. Yo quiero hablar un poquito acerca de la cruz, primeramente, antes de entrar con lo que es la muerte. Y porque esto es lo que el apóstol Pablo dice, y muerte de cruz. Pero primeramente, antes de esa cruz sobre la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, nosotros sabemos que hubieron palabras que él utilizó, las cuales nosotros vamos a leer, palabras que él utilizó hablando de la cruz. Vamos a leer unas cuantas. Voy a ir rapidito a Mateo 10. Y voy a leer a partir del verso 37. Mira lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierde por causa de mí la hallará. Mira un punto muy importante. Primeramente, Jesús compara el amor que normalmente nosotros deberíamos tener o dar en función de Él y de nuestros cercanos, ¿verdad? Dando a entender que el primer mandamiento es el primer mandamiento, que amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu alma. O sea que este mandamiento nosotros lo hemos abreviado y usamos una frase que aunque la Biblia no lo dice, lo usamos y sabemos que es verídico. Amar a Dios sobre todas las cosas. La Biblia no lo dice así, tal cual, sino que dice con toda tu mente, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Pero sabemos que sobre todas las cosas, eso es un ejemplo que nosotros podemos decir. El punto aquí es que Jesús compara el amor a Él, a Dios. El amor a Dios se manifiesta a través de honrarlo y elegirlo a Él sobre cualquier persona o situación, incluyendo hijos, padre, madre, etc. Pertenencias también, que eso vamos a tocar esos detalles también más adelante, y compara esto con la muerte. Y también en el mismo contexto incluye la cruz, dándonos a entender que está hablando de lo mismo. Esto es lo que tiene que ver con una cruz, hablando de la cruz en términos simbólicos, que esta es la cruz simbólica de una muerte simbólica. ¿Y qué tipo de muerte es esta? Padre, te amo, papá. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y enseguida dice, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. Y antes de entrar en materia con este contexto, yo quiero leer en otro evangelio lo mismo, pero en Lucas 14, voy a ir rapidito aquí. Míralo aquí.
Lucas 14 del 25 en adelante. Dice, grandes multitudes iban con él, perdón. Y volviéndose les dijo, o sea, se dio media vuelta y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Mire que aquí habla de aborrecer ya. No está hablando, acuérdese que Jesús hablaba mucho en términos eh, parabólicos, vamos a decir, en términos alegóricos, donde él usaba frases para explicar un ejemplo de una realidad. Y aquí el aborrecer no es algo literal, sino que estamos hablando de lo mismo, de una preferencia, ¿verdad? De una selección en cuanto a la prioridad que usted tiene en su vida para elegir lo que usted quiere hacer, a quien usted quiere seguir y a quien usted pone primero en su vida. Entonces Jesús dice que el que no aborrece a padre y madre, hijo e hija, no puede ser mi discípulo. O sea, anteriormente vimos en otro evangelio que dice, no puede venir a un pos de mí, que dice, no puede ser mi discípulo, que es lo mismo, porque seguirlo es querer ser su discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire, voy a entrar en el contexto otra vez de la cruz simbólica, llevar su cruz. Y cuando dice después, al final en Mateo, cuando vimos que dice, el que haya su vida la perderá, por el que la pierde por causa de mí, hay otro evangelio que dice por causa de mí, y del evangelio, que lo vamos a ver también más luego, entonces la hallará. Está hablando de la vida. Tú pierdes tu vida, tú la hallas. Tú hallas tu vida, tú la pierdes. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que si nosotros nos aferramos a esta vida, que si nosotros apegamos nuestra alma a esta vida, al sistema de esta vida, a los deseos que tenemos en nuestra carne, que se conectan con las cosas de esta vida, pues lamentablemente cuando llegue el momento, el día de la redención, pues lamentablemente perderemos la vida. Quiere decir que nos vamos a perder, literalmente. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de espalda a Dios negándolo con nuestros actos, negándolo con nuestras palabras, y decidimos vivir una vida que lo deshonre y no una que lo honre, porque para nosotros poder honrar a Dios de la manera que Él espera, es necesario que nosotros tomemos nuestra cruz, que nosotros muramos en términos simbólicos como está escrito. Y esto quiere decir morir, no es literal, como lo hemos estado hablando, sino simbólico, de morir a mis deseos, de morir a lo que yo quiero, para que lo que Él quiere sea lo que guíe y maneje mi vida. O sea, que su voluntad guíe mi vida y no la mía, no mis deseos, no mis emociones, no mis pensamientos propios personales, sino que la voluntad de Dios, la dirección del Espíritu sea, perdón, el que guíe mi vida y que esta sea la elección que yo haga para que cuando llegue el día de la redención, pues entonces ser hallado digno del reino de los cielos. Mire, vamos a seguir con otros versos. Voy a volver a Mateo rapidito. Pero me voy a quedar en el capítulo 6 aquí. Versos 19 y 21, porque esto tiene que ver con todo, la muerte de la cruz tiene que ver con todo, no solamente con preferir a Dios por encima de la familia, de nuestros sentimientos y emociones, sino también nuestras posesiones. Y aquí vamos a entrar en un punto serio, amado, sino también por encima de nuestras posesiones y todo lo que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Mira lo que dice Mateo 6. A partir del verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, en el cielo, perdón, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mira algo muy importante, todo el que estudia conmigo, todo el que da seguimiento a este ministerio sabe que hemos hablado ya acerca del corazón y hemos estado enseñando qué es lo que representa el corazón, que cuando hablamos del corazón hablamos de las emociones, los sentimientos y la capacidad de tomar decisiones, y cuando hablamos del alma hablamos de lo mismo, los sentimientos, las emociones y la capacidad de tomar decisiones. Y estuvimos enseñando que el corazón y el alma se conectan, que una es la parte carnal
carnal y otra es la parte espiritual. El corazón es la parte carnal, pero el alma es la parte espiritual. Pero en la Biblia, cuando habla del corazón y cuando habla del alma, está hablando de lo mismo, porque es el mismo lugar, el asiento de las emociones, de los sentimientos y también la capacidad de tomar decisiones. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá, dando a entender que el alma tiene la función y la capacidad de tomar las decisiones. Por eso que nosotros en Gálatas dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. O sea que la carne te influencia a tomar decisiones y el Espíritu Santo te influencia también para que tú tomes las decisiones correctas. Entonces el alma, según la decisión de a quien escuche, de donde pase más tiempo, va a ser influenciada de esa manera a tomar decisiones. Entonces, podemos entender, todo el que estudia conmigo sabe que cuando hablamos del corazón, hablamos del alma directamente. Entonces, cuando el Señor dice aquí, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miren ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios bendiga a mi hermanita Lady, esa guerrera del Altísimo. Dios te bendiga, guerrera. Entonces, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea que el corazón, cuando nosotros entendemos el corazón, que el corazón es el alma, y hay versos que lo confirman, como sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, la palabra manar quiere decir brotar y fluir y salir. Entonces, del corazón sale la vida. ¿Por qué? Porque vemos también que Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, como la vida está en la sangre, entonces el corazón es donde manda la vida, porque el corazón es responsable de bombear la sangre por todo el cuerpo. Entonces, entendemos que el alma que está ubicada en el corazón es la que se encarga de esparcir la sangre por todo el cuerpo donde está la vida. Entonces, el corazón es literalmente el alma. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos el peso que hay en este verso, que dice, donde esté tu tesoro estará tu corazón. Quiere decir que si tú apegas tu corazón, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, oh, gloria, aleluya, a las cosas de esta tierra, pues cuando el Señor venga, en esta tierra se quedará tu alma, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que el Señor dice que el que no deja padre y madre y esto y lo otro, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Y el que no pierda su vida, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, pero el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque formas de querer salvar su vida es esta: pensar en el dinero antes que a Dios, pensar en la familia primero que en Dios. Son cosas, hermanos, que lamentablemente nos desconectan de la voluntad de Dios. Y hay tantas cosas, porque la voluntad de Dios, acuérdense que es para ser sus discípulos, para vivir en su voluntad. Y la voluntad de Dios para con nuestra vida no es solamente que nosotros seamos salvos, sino que hay almas asignadas a nosotros que van a venir por medio de nosotros. O sea que nosotros tenemos, aparte de todo, una responsabilidad como hijos del cielo, hermano. Todo padre ejemplar que tiene hijos en su casa, hermano, le da encomiendas a los hijos, hermano. Un padre que es responsable, hermano, pone a su hijo a trabajar en su casa, pone a su hijo a trabajar en su empresa, etcétera. Tiene responsabilidades. ¿Por qué? Porque está bajo la tutela del padre y también porque esto también tiene que ser automático para nosotros. ¿Qué quiero decir automático? Tiene que ser voluntario, porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos trabajando no solamente para el reino, porque a veces pensamos que estamos trabajando para el reino, pero no entendemos que estamos trabajando para nosotros mismos, porque Jesucristo dijo, no temáis pequeños rebaños, porque al Padre le ha placido ¿qué? Daros el reino. Entonces, nosotros estamos trabajando por lo de nosotros, ¿usted entiende? Por el beneficio de nuestra casa, por el beneficio de nuestro reino. ¿Por qué? Por el beneficio de nuestra familia, que son los hermanos en Cristo, de nuestra familia también, de hermanos que tenemos en el mundo, que todavía no se ha despertado el amor de ellos, que todavía no saben que pertenecen al reino de los cielos. Entonces, nosotros estamos en este camino también con esa encomienda de parte de Dios, ¿me entiende? Entonces, pero para que esta conciencia se cree a este nivel en nuestro entendimiento, nosotros tenemos que morir, tomar nuestra cruz y morir, que estamos hablando de la muerte simbólica primeramente, que es la cruz simbólica también, no la cruz literal de Jesucristo donde murió. Entonces, que también no solamente amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de la familia, por encima de los amigos, sino también por encima de nuestros negocios, por encima de nuestros tesoros aquí en la tierra. Y a veces nosotros pensamos que un tesoro tiene que ver solamente con la familia o con dinero. Cualquier cosa puede ser un tesoro, o riquezas, algo de valor para ti. Hasta un trabajo, hermano, se puede volver un tesoro. Hermano, un deporte se puede volver un tesoro. Cualquier cosa, hermano, en esta tierra se puede volver un tesoro y por ende un ídolo.
Y mire, nosotros vemos el ejemplo también en Mateo 19, el joven rico. Él viene y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le habla de mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Y él le dice, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Reconociendo dentro de él como que le faltaba algo, porque si él no hubiese tenido la inquietud dentro de él de que algo le faltaba, él no viene a Jesús y le hace esa pregunta, ¿qué más me falta? Jesucristo le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro del cielo y ven y sígueme. Note que dar lo que tenía y dárselo a los pobres no era para comprar la salvación, era para tener tesoro en el cielo. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro del cielo. Y después coma y dice, y ven y sígueme. O sea, la salvación entraba en el seguir a Jesús. Ya las obras son para tener tesoro en el cielo. La salvación es siguiendo a Jesús, muriendo. Él tenía que morir a los deseos, a su voluntad, a ese amor que él tenía por el dinero. Y la Biblia dice que él, como tenía mucha pertenencia, se fue entristecido. O sea, él puso primero las cosas de esta tierra, los tesoros de esta tierra, que la salvación. Y yo le voy a decir algo, lo que el hombre rico y que mucha gente todavía no ha entendido, es que Cristo puede darle. Mire, Cristo podía darle a este hombre hasta más de lo que él tenía. Porque él dice también en los evangelios que no hay ninguno que dejando padre, madre, hijo, hija, pertenencia, tierra, casa, por causa de él, no reciba 100 veces más en esta tierra. Y repite diciendo casa, carro, no, perdón, casa, pertenencia, tierra, etcétera, etcétera. O sea que hay una promesa de Dios de que lo que tú dejas, tú lo recuperas 100 veces más aquí. Oh, gloria, aleluya, en esta tierra. Y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. El hombre rico no sabía que él podía tener más que lo que tenía. El problema es que lo que Jesús quiere, que primero... Ay, Padre. Jesús quiere primero que para que Él te entregue lo que Él te quiere entregar, tú estés muerto a tus deseos, a tu voluntad y despegado, desprendido de las cosas de esta tierra. ¿Para qué? Para que tú seas una persona capaz de manejar lo que Él te va a entregar y que eso no se vuelva un ídolo para ti, que provoque tu perdición. ¿Usted entiende? Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok, Mateo 6:24, mire lo que dice aquí mismo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mire qué importante es este tema, este punto aquí. Ninguno puede servir a dos señores. Las riquezas de las que el Señor habla aquí lo pone como un señor. O sea que el dinero, que es un ídolo, el dios Mamón, es un señor. Mire, el mismo Jesús lo pone como un señor, porque ese lamentablemente es el señor de muchas personas hoy. Personas que son sin fruto en el Evangelio porque tienen otro Señor. Ay, Padre. Personas que no han muerto a sus deseos personales porque tienen otro Señor. Entonces Jesucristo dice claramente que es imposible. Ninguno puede servir a dos señores porque va a amar uno y aborrecer al otro. O sea, tú vas a amar uno y aborrecer al otro. Nosotros, los que amamos a Dios, hermano, que mayormente los que vivimos peleando y reprendiendo demonios, sabemos, hermano, que nosotros odiamos al diablo. Aborrecemos al diablo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha hecho tal en nosotros, hermano, es algo automático, es natural. Cuando usted ama a dos señores, usted no puede amar a uno y amar al otro. Automáticamente va a aborrecer al otro. Entonces el Señor dice que si tú amas el dinero, no hay forma de que tú ames a Dios. Pero si tú amas a Dios por encima de todo, pues entonces tú no vas a amar el dinero, aunque Dios ponga mucho dinero en tu mano. ¿Usted entiende? Entonces, estos son parte de la cruz simbólica que nosotros tenemos que cargar, que tiene que ver con la muerte simbólica, que es la muerte a nosotros mismos, nuestro deseo, a todo lo que nosotros queremos y nuestra alma desea, para seguir lo que Dios quiere, su voluntad, ser su discípulo, seguirlo y tomar nuestra cruz. Como dice también, bueno, vamos a leer un salmo, pues yo quiero ver también aquí con respecto a la riqueza, no sé, pero Dios me dio algunos versos para hablar de esto, Él sabe por qué. Salmo 62, miren, bueno, yo lo voy a decir. El Salmo 62 dice que si la riqueza aumenta, no pongas el corazón en ella. Mire qué detalle, mire qué dato. Si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Nos advierte de no poner el corazón en las riquezas. Y Timoteo, 1 Timoteo 6:17 dice, dile a los ricos que no confíen. Vamos a leerlo, mire, vamos a leerlo. No sé si lo vamos a ir a leer. 1 Timoteo 6:17, mire lo que dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, Hello, hola. Dios nos da cosas para que las disfrutemos,
Porque hay gente que creen que no, que ahora si usted entiende que usted tiene que ser pobre, que usted tiene una lucha con eso tan fuerte, que usted no puede tocar dinero, pues entonces, quédese ahí. Como me parece que Habacuc. No me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco que blasfeme tu nombre. Entonces, si usted entiende que usted es una situación similar, que hay cosas que usted no puede manejar, pues quédese ahí. Pero no lo ponga como doctrina. No enseñe que usted tiene que ser pobre y morirse pobre en el Evangelio, porque de eso se trata. No. Ahora, lo que usted tiene que entender es que aquí, primeramente, hay que morir para manejar los tesoros del reino de los cielos, porque la riqueza tampoco tiene que ver con nosotros. Dios nos da la cosa para que la disfrutemos, pero aún dándonos las cosas para que las disfrutemos, tienen un principio de salvación que tiene que ver con otras personas también. Porque la bendición no es el dinero, sino que la bendición es un corazón sano, libertado por el Señor, que tiene dinero. Lo voy a repetir. La bendición no es el dinero, sino la persona que tiene el dinero, cuando está en los principios de Dios, es una bendición. Por eso Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. O sea que Dios bendijo a Abraham en todo, pero la bendición era él con lo que él tenía. ¿Por qué? Porque el hombre rico podemos ver que no fue bendición para nadie, porque él no quiso despojarse de lo que tenía. Pero vamos a seguir. Entonces, estas son cosas, hermanos, que el Señor insiste en su palabra de tomar nuestra cruz, todo lo que tiene que ver también con sentimentalismo familiar, intrafamiliar bueno, familiar, donde nosotros hemos visto, dice la Guerrera Lady, somos administradores de las provisiones que Dios nos da en esta tierra. Amén, amén. Y hay mucha gente, guerrera, que hasta que no entienda eso, Dios no lo va a prosperar. Incluso Dios ha tratado algo conmigo muy fuerte, que en estos últimos tiempos, cosas que vienen, que no voy a entrar en esos detalles, Dios está levantando hombres y mujeres, prosperándolos para que ellos sean bendición en medio de los tiempos difíciles que vienen. Y también trató conmigo que Dios ha bendecido a mucha gente económicamente, que hicieron pacto con Él, que le hicieron promesa, Señor, bendíceme y yo voy a bendecir tu iglesia. Y Dios los bendijo y se olvidaron. Dios los prosperó y ellos se olvidaron. Entonces ahora están viviendo la vida de lujo y ya usted sabe, por ahí Dios tenga misericordia. Entonces, como venía diciendo también, los sentimientos, porque todo lo que nuestra alma esté apegado, nuestro corazón esté apegado más que a Dios, porque cuando tú amas, mire, Elí honró a sus hijos más que a Dios. Por eso, mire qué fuerte es esto, que Elí, Dios le hace una promesa, le dice, tu generación andará perpetuamente delante de mí. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde Dios manda un profeta donde Elí le dice, Padre, yo había dicho que tu generación andaría perpetuamente delante de mí, pero nunca yo te la haga, dijo Dios. Oigan, Dios mío. O sea que Dios le hace una promesa al individuo y después viene a anular la promesa. ¿Por qué? Porque honró a sus hijos más que a mí, le dio el Señor. Porque no molestó a sus hijos, sino que honró a sus hijos más que a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó esto? Porque claro, Elí era el sumo sacerdote y juez. Sumo sacerdote y juez en aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Tenía unos hijos que abominaban en el altar, haciendo clase de cosas y en el templo hasta fornicaban. Y Elías le hizo un comentario, pero les permitió que sigan haciendo lo que hacían. Entonces el Señor le dijo, honraste a tus hijos más que a mí. Y le permitiste a tus hijos, estas ya son palabras mías, le permitió a sus hijos deshonrar a Dios en su propia casa. Porque amó más a sus hijos. Y no es que usted tiene que odiar a sus hijos, no es que usted no tiene que amar a sus hijos. El problema es que usted no puede permitir nada que deshonre a Dios, ni a su madre, ni a su padre, a nadie. A nadie. Usted tiene que establecer el orden en su familia de la honra al Señor por encima de todas las cosas, porque eso es lo que va a demostrar que usted ama a Dios sobre todo y que usted honra a Dios por encima de hijo, padre, madre, etc. Porque si no es así, Dios lo está viendo. Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, entre los sentimientos a veces, hermano, nosotros por sentimiento, mira, hay un detalle muy importante. Porque una cosa es el sentimiento y otra es el sentimentalismo. Porque yo estuve estudiando esa palabra el otro día, la palabra sentimentalista, y la palabra sentimentalista quiere decir patético. O sea que vamos a reducir el amor y no tanto al sentimiento, porque el amor es una decisión y es un mandamiento, Si es un mandamiento, es una decisión. Entonces empieza de una decisión y a través de esa decisión, pues entonces Dios conecta todo, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Entonces Él nos amó primero, entonces nos dio su amor para que por medio de su amor nosotros podamos amarlo a Él. Por eso dice que su amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que permite que nosotros lo amemos a Él. Pero ¿qué pasa con esto? Pedro dijo en el libro de los Hechos,
Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que primero hay una prueba de obediencia, una prueba de ese amor, donde Dios va a poner a prueba ese amor a través de la obediencia, para entonces otorgarte el Espíritu Santo, el cual va a derramar el amor de Dios en tu corazón, para que ese amor ya no sea solamente ¿cómo se dice? Ayúdame, Espíritu Santo, por encomienda a un mandamiento, sino naturalmente usted va a amar a Dios y usted lo va a hacer con todo el placer del mundo. Entonces, estas son cosas, amados, que nosotros tenemos que entregársela al Señor para poder ser sus discípulos. Y nosotros tenemos que morir a nosotros y cargar nuestra cruz cada día, como dice Mateo 19:22, como dice Lucas 9:23, que tomar nuestra cruz cada día. O sea que la muerte simbólica, la muerte a nuestros deseos, la muerte al yo, al ego, a la vanagloria, a la vanidad, a todo ese tipo de cosas, tiene que ser diaria. O sea que nosotros tenemos una lucha diaria donde cada día nosotros nos levantamos y al lado de nuestra cama está nuestra cruz. No, mejor dicho, voy a reiterar, junto con nosotros en la cama está la cruz. Esta carne es la cruz. Porque aquí es que están todos los deseos, toda la pasión y todas las cosas, todos los sentimientos, aquí que está. Entonces nosotros tenemos que levantarnos junto con esta cruz y empezar a caminar cada día con la cruz encima, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestros deseos, muriendo hacia nosotros mismos para entonces poder ser sus discípulos, para ser dignos de Él, entonces para nosotros poder enterrar la vida. Vamos a seguir aquí. Primera de Corintios 15, vamos a ver aquí un verso muy importante. Estamos casi terminando con la cruz para entonces entrar con la muerte. Ay, Padre, tremendo. Primera de Corintios 15. Voy a leer. Sí. 15, 31. ¿Dónde está el 31? Aquí está. Mira lo que dice. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Mire lo que dice Pablo, cada día muero. O sea, en pocas palabras, él toma su cruz cada día. Pero aquí en el contexto que nosotros estamos viendo, está hablando, mire de lo que habla, de personas que estaban perdiendo el sentido de la muerte y resurrección, que habían entrado falsos maestros entre los corintios para traer falsas enseñanzas donde se estaba diciendo que ya no había resurrección de muertos, que la resurrección no existía, o sea que eso era una práctica saduceica también, que vimos que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían en nada de eso. Entonces Pablo está corrigiendo aquí y dice, bueno, pero yo cada día muero, entonces si los muertos no resucitan, ¿por qué yo padezco persecución? ¿Por qué soy apedreado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Oh, gloria, aleluya. Gente que habían perdido el sentido de la predicación, que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo, que es la base de este evangelio y de nuestra fe. Entonces, lamentablemente hay mucha gente también que se han divorciado hoy de la verdad de Cristo. Gente que están por ahí escuchando a fábulas. Bueno, vamos a seguir. Porque últimamente ya hay enseñanza por ahí que Cristo no fue crucificado en una cruz. Hermano, ¿usted cree que eso, si fue crucificado en una cruz o no, usted cree que eso realmente juega con la salvación de alguien, hermano? Que yo crea que fue en una plancha o que fue en una cruz o que fue en una madera cuadrada, hermano. ¿Usted cree que eso juega en la salvación de alguien, hermano? Porque la fe está fundada no en el madero. ¡Ey, aleluya! La fe no está fundada en el madero, sino en su muerte y resurrección. Eso es lo que fundamenta nuestra fe. Entonces hay gente por ahí, hermano, que lamentablemente están levantando controversias y polémicas con esto, hermano, sin necesidad. Sin necesidad, hermano, porque no hay por qué, hermano. ¿Te entiendes? Y nosotros tenemos evidencia bíblica que sí, que Jesucristo fue crucificado en una cruz. La Biblia habla de muchos versos de madero, haciendo alusión a madero, pero hablando del madero de la cruz, hermano, porque era una práctica romana. Mire, vamos a leer un verso aquí, 1 Corintios 1. Entonces, yo voy a dar una pincelada, unos versos para explicar esto, para corregir esto. ¿Entiendes? Esta enseñanza que hay por ahí, porque está creando controversia por nada. Yo no entiendo por qué, hermano, porque esto no debería ser un tema de controversia. Pero yo voy a dar una pincelada para dejar esto claro, ¿te entiendes? Para luego seguir entonces con la muerte. 1 Corintios 1, 17 y 18. Mira lo que dice. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Para que no se haga vana qué? La cruz de Cristo, dice cruz. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Habla de cruz. Habla de cruz, amados.
¿Usted entiende? Entonces, no sé por qué razón la gente quiere, porque está bien, que no estamos, no es una doctrina católica, no estamos no queremos levantar una cruz. Pero yo lo digo simplemente porque no sé, porque hay gente que se levanta, lamentablemente, gente, hermano, que a veces, hermano, no es porque usted tenga 50 años del Evangelio, hermano, que usted es dueño del Evangelio. No es porque usted tenga todo un trayecto donde Dios ha hecho cosas grandes con usted, hermano, y que ya el Evangelio es suyo, hermano. ¿Te entiendes? Entonces, lamentablemente, yo no sé si es que... mm, Bueno, déjame seguir. Filipenses 2, 6 a 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. No lo voy a leer todo. Mire, Gálatas 6:12 dice lo mismo. Y en el capítulo 5 y 11 también habla de lo mismo, menciona la cruz. Hebreos 12:2 menciona la cruz. Efesios 2:16 menciona la cruz. Colosenses 1:20 y 2:14 menciona la cruz. O sea que esto no debería ser polémica, esto no debería ser tema de discusión, ni de división tampoco. ¿Te entiende? Porque sabemos que murió en una cruz. La cruz de Cristo, que este es el tema también para luego entrar con la muerte. La cruz de Cristo, la verdadera cruz donde Él murió literalmente. Y entramos con esa muerte literal de Cristo. Incluso era una práctica romana. Incluso, mire, los romanos crucificaban en cruces en forma de X. Sí es cierto que ellos crucificaban también hasta en un árbol, a veces crucificaban a la gente, dependiendo del contexto y la situación, pero generalmente la práctica oficial, hermano, era en una cruz. Incluso ellos obligaban después de azotar y maltratar, como podemos ver en la Biblia y lo que vieron en la película de Cristo, azotado, torturado, y los romanos torturaban y luego obligaban al individuo, al condenado, a llevar una parte del madero, o el travesaño, que es la parte horizontal que se establecía en la cruz, obligaban a cargarla al individuo, al condenado, para luego usarle el travesaño para crucificarlo. Y eso era una práctica, hermano. Usted busca las informaciones históricas y usted le va a dar cuenta de tal manera, hermano, que la cruz era tan verídica en aquellos tiempos que se usó hasta el 333 más o menos después de Cristo. Se siguió utilizando esta práctica. Y era tan tal, hermano, era tan terrible que los mismos romanos, hermano, ni siquiera usaban ¿cómo se dice? Esa frase, la cruz. Porque le tenían tanto miedo a esa tortura que ni siquiera se atrevían a mencionar eso. Entonces, no sé por qué hay gente que quiere negar la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo, pero no importa. El punto es que esta es la base de nuestra fe, su muerte y resurrección. Sí, guerrera, a Lady, eso era terrible. Y malos instrumentos que usaban los romanos para torturar antes de la crucifixión. Si bien algunos a veces lo ataban en árboles, otros lo traspasaban con clavos, como fue el hecho con Jesús, otros eran menos torturados que otros, pero en lo general era muy fuerte. Y Jesús tuvo que pasar la muerte más atroz de la época por nosotros. Entonces, este es el sentido de nuestra fe. Y luego ya vamos a entrar ahora un poquito con lo que es la muerte, con lo que es el término muerte para terminar con este estudio. Lo primero que nosotros tenemos que saber, entender qué es la muerte, porque estuvimos hablando de la muerte, de la cruz, de elegir a Dios, de amar a Dios sobre todo, y hay otros puntos importantes de la muerte que nosotros tenemos que entender, porque hay una muerte positiva, que es el morir al yo, pero hay una muerte negativa, que es estar separado de Dios. Por eso Pablo decía que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque hay una muerte que es negativa y vamos a verla ahora simbólicamente, pero para nosotros entender eso, primeramente tenemos que entender el término muerte. El término muerte del hebreo tiene dos connotaciones, que es Gaba, que lo que significa es expirar, pero también viene de un término también hebreo, de otra connotación, que es mud, que lo que tiene mucho significado, pero uno de los más importantes es separar. O sea que cuando hablamos de muerte estamos hablando de separación, y esta palabra viniendo del griego también, thanatos, lo que habla también es de separación, aunque los griegos lo asimilan a un dios de la época llamado Thanatos, que era hermano de un supuesto dios Hipnos, que hablaba de una muerte sin dolor, etc. Pero el contexto del estudio de la muerte en el contexto griego y de la misma palabra hablaba de separación, del fin de la vida, de la separación
del ser humano de su vida. O sea, de una separación. Por eso que nosotros vemos que el Apocalipsis habla de dos muertes. En el contexto nosotros podemos entender cuatro muertes: la muerte al yo, la muerte al que está sin Cristo. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. El que está muerto en su delito y pecado está muerto porque muerte significa separación, y el muerto está separado de Dios, el que está muerto en delito y pecado. Entonces nosotros podemos entender cuando vemos Apocalipsis, que Apocalipsis habla de dos muertes, entonces está hablando de dos separaciones. Primera muerte, que la primera muerte es para todo el mundo. Todo el mundo va a sufrir una primera muerte, que es la primera separación, que es separación del alma y del cuerpo, donde se corta el hilo de la conexión y son separados el uno del otro. Entonces el alma es separada de este cuerpo. Entonces ya la segunda muerte, la Biblia especifica en Apocalipsis que es para las personas que mueren sin Cristo. Dice que los que triunfaron, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. O sea, la segunda muerte, que es la segunda separación, que es el juicio, donde los condenados van a ser separados de Dios por la eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos el término muerte y separación, ahí es donde entendemos mayormente a qué se refiere Jesús cuando decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y Pablo decía: cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que hay gente que si están separados de Dios y están lejos de Cristo, tienen que entender que están muertos, porque lamentablemente hay mucha gente que andan por ahí, que están viviendo en vanagloria, que ellos se están viviendo la película y se creen muy vivos, pero lamentablemente están muertos, literalmente muertos, hermano. Y yo le voy a decir algo: esta muerte simbólica de separación, hermano, si te alcanza la muerte literal, la separación de tu alma y de tu cuerpo, pues en la condición en que tú estés depende si tú vas a vivir una segunda muerte o no. Porque primera muerte todo el mundo va a padecer, pero segunda muerte, separación de Dios por la eternidad, es para los que mueren sin Cristo. O sea, hay muchas personas que tienen que entender. Sí, muerte física y espiritual. La espiritual es la separación de Dios. Eso es la muerte espiritual. Guerrero, amén, así es. Entonces la muerte física es la separación del alma y el cuerpo, y la muerte espiritual es la separación de Dios, donde usted está separado de Dios, no tiene conexión con el Creador. Usted está muerto espiritualmente. Entonces hay mucha gente que está muerta, guerrera, y creen que están vivos. Ellos andan por ahí y creen que están gozando, pero están muriendo. Entonces, nosotros tenemos que entender varias cosas. Primeramente, la muerte a la cual se refiere el Señor en los primeros versos que estamos viendo, de tomar su cruz, es una muerte donde ya los sentimientos no gobiernan nuestra vida. Una muerte donde nuestros deseos no gobiernan nuestra vida. Una muerte donde esta carne no sea la que gobierne, sino el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Porque es así, es lamentable, guerrera, que hay muchas personas que, y mire, yo le voy a decir algo: Cristo murió por todo el mundo, por la salvación. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está perfecto, está ahí, Este verso le encanta a la gente, hermano. Y los versos que siguen: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Wow, hasta ahí está perfecto. Maravilloso Dios. Y la gente anda ahí hablando de un Dios de amor que murió por mí para que yo no sea condenado. Perfecto, muy bien. Pero los versos siguen, vamos a seguir el contexto. Dice: todo aquel que cree en él no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado. Ahí la cosa se va poniendo más pesada. Verso siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Ahí ya a la gente no le gusta. Ya ahí el capítulo se vuelve un poco pesado. Ya la gente ahí, Juan 3:16, ya no se vuelve tan interesante. ¿Por qué? Porque la condenación, ¿cuál es? Que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo la luz, pero ellos amaron más la tiniebla que la luz. Ellos amaron el pecado más que a Cristo. Ellos amaron más la maldad, la iniquidad más que a Cristo. Y por eso que se van a perder muchos. No porque Cristo no miró por ellos, no porque Cristo no le ama, no, sino porque ellos voluntariamente decidieron vivir en la oscuridad. Ellos voluntariamente decidieron vivir en el pecado porque lo amaron tanto. Hermano, aquí no estamos hablando, hermano, falacia. No estamos inventando, hermano. Yo vengo del mundo. Yo no nací en el Evangelio. Yo no me crié en el Evangelio. Yo vengo del mundo. Y Dios se me reveló 3 veces de una manera sobrenatural terrible. Terrible. Y la primera vez que Dios se me reveló, me habló. Una luz se me presentó terrible y me habló con una voz de trueno. Ya lo he dado ese testimonio. Y me dijo: ¿estás seguro que así es que no quieres vivir tu vida?
Hermano, y pasaron muchísimas cosas en esa revelación. Y yo me desperté, hermano, agarrándome la cabeza. ¿Y usted cree que yo me convertí? No, hermano. Porque yo no estaba dispuesto a dejar mi pecado. Yo no quería dejar la iniquidad. Yo no quería dejar la oscuridad, las tinieblas. Yo no quería salir de la tiniebla. Yo no quería. Yo sabía que si me convertía tenía que renunciar al mundo. Tenía que renunciar a la maldad. Tenía que renunciar, hermano, al pecado. Y yo no quería. Entonces Dios trató conmigo hasta que me convenció. Pero hay otro que Dios va a tratar con ellos hasta el final. Pero está en ellos, querer o no. Entonces lo que se van a perder fue porque no quisieron. No porque Dios no hizo nada, porque ya Dios lo hizo todo. Y después de haberlo hecho todo, sigue haciendo, hermano. Porque Cristo murió por nosotros. Y hoy Dios sigue interviniendo, revelándosele a la gente, revelándoles en sueño, mandándole pastor y profeta a su misma casa. Y la gente no tiene razón, hermano. Porque no quieren. Sabemos que hay ataduras, lo sabemos, pero las ataduras no te quitan la voluntad. ¿Entiendes? No te quitan la voluntad, hermano. Hay gente que se han soñado que Dios le ha hablado audiblemente, bebiendo en la calle, y Dios le habla audiblemente de esta vida. Y ellos se asustan, pero no la sueltan. Porque no quieren. Entonces hay gente que tiene que entrar en razón, que tiene que recapacitar. Porque la muerte, hermano, la muerte. Hay un dicho que el mundo dice, cuando la muerte toque a tu puerta, toque a tu puerta. Pero ojalá que la muerte toque a la puerta, pues entonces uno le abre si uno quiere. Alaba. Cuando la muerte llega, hermano, rompe la puerta, rompe todo lo que tiene que romper, hermano, y te lleva. Y no hay aviso, hermano. Que toca la puerta, que toca qué puerta, hermano. Pues ya así tocando puertas. El único que toca puertas es el Señor. Si tú quieres abrirle. Pero la muerte, cuando la muerte ya se enviada, que te llegó el día, ya, olvídate. Olvídate, hermano. Hermano, mire, eso llega de un pronto sin pan y la gente no puede ni reaccionar, hermano. Yo he visto videos de gente que murieron en un momento. He visto videos donde personas en plataformas por ejemplo, ¿cómo se dice esto? En televisión, en plataformas de televisión, en entrevistas, en cualquier cosa, y de repente hablando y haciendo preguntas, lo que sea, abren los ojos así, ¡pam! Y caen duro, hermano, y mismo se mueren. Parece como que en ese momento Dios le permite ver a la muerte que viene a buscarlo, y como algunos se asombran, abren los ojos y ¡pam! Y ahí mismo caen duro. Porque es que la muerte no viene a tocarle la puerta a nadie, hermano. La muerte viene a buscar lo que le mandaron a buscarlo. Oh, gloria, aleluya. Entonces a veces la gente está viviendo ahí afuera, hermano, como que creen que son inmortales. Y otra filosofía de vida, que la vida es una y hay que gozarla. ¿Está bien? ¿Cómo tú la estás gozando? En el pecado. Porque si la vida se te acabó en el pecado, hermano, porque hay gente, el diablo está engañando a la gente. No, que en el infierno que se va a gozar, porque hay gente, hermano, que el diablo le ha metido una filosofía en la cabeza, que el infierno se trata de un lugar donde el pecado siempre abunda y siempre hay pecado y pecado, y creen que van a gozar para el infierno. ¿Está bien? ¿Está bien? Si esa es tu filosofía, hermano, esa es tu filosofía, pero la filosofía no es una verdad. La verdad establecida es que el infierno tiene un fuego que no se apaga y que su gusano no muere, y que el tormento sube, el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Te entiendes? Entonces, nosotros tenemos siempre que predicar el evangelio del amor de Cristo. Pero nosotros no podemos esconderle la verdad a la gente, porque a veces queremos predicarle un amor a la gente, un amor de Dios, que Cristo te ama tanto, que no te preocupes, que Dios te recibe como tú eres. Dios te acepta así como tú eres. ¿Que Dios acepta a quién, hermano? Como en lo negativo. Mentira del diablo. Dios no acepta a nadie como es. Dios recibe, pero no acepta. Dios te recibe como tú eres, hermano. Yo lo dije el otro día esto. Hay una alabanza de que tú me aceptas tal como soy. No, 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 no. Dios no te acepta como tú eres. Mentira del diablo. Es otra falacia, un evangelio falso, liviano, liberal. Dios te recibe como tú eres, pero no te acepta así. Porque si Él te será así, quiere decir que tú vas para el cielo así. No, Él te recibe así como tú eres, pero Él te va a cambiar. Gente que están orando porque quieren cambiar, quieren un cambio. Y Dios lo va a hacer. Sigue orando, pero síguete acercando a Dios. Pero hay otros hermanos que corriéndole a Dios que andan. Yo mismo duré años corriéndole a Dios y Dios es una persecución conmigo y yo corriendo, hermano. Corriéndole a Dios y abrazando el pecado, hermano. Pero llegó un momento que yo entendí y dije, ya, yo tuve que tomar mi decisión. Yo tuve que tomar mi decisión porque Dios no va a tomar decisión por ti. Dios no va a tomar decisión por mí. Cada quien tiene que tomar su decisión aquí, hermano. Por eso que dice que lo que se van a perder fueron los que amaron más la tiniebla que la luz. O sea, es voluntad, hermano. Dentro de su alma hay una voluntad, una capacidad de tomar decisiones que Dios no la va a violentar. ¿Se entiende? Entonces ya está bueno, hermano. Ya está bueno. Hay mucha gente, sí, el que predica evangelio y no predica amor de Cristo no está predicando nada. Pero el que predica amor, evangelio en amor de Cristo y no predica juicio venidero tampoco está predicando nada, hermano. Aquí en Francia a veces yo le he dicho a la gente en la calle, Cristo te ama. Me han dicho bien por él,
Ay, papá. Yo le digo, pero Cristo dio su vida por ti en una cruz. Pero yo no le pedí nada a él, me dicen. Entonces, cuando yo le hablo del juicio venidero y de la condenación, abre los ojos. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque su conciencia tiene que ser despertada para que él entienda cuál es su condición sin el Señor. Porque, mi hermano, cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra condición sin el Señor, ¿cómo vamos a entender el amor de Dios? Que Él nos ama porque hay que poner una cruz, sí, pero ¿cuál es el sentido? Que tú estabas muerto en tu delito y pecado, que hay un juicio venidero, que cada pecado se te anota como un delito, que tú tienes un expediente en el cielo, que el día del juicio tú vas a ser culpable, y si tú no aceptas a Cristo vas para el infierno. Claro, y yo lo estoy diciendo duro, de una manera brusca ahora mismo, porque estoy en una predicación aquí. Pero no quiere decir que usted le va a remeter a la gente así. Depende como el Señor lo ponga, porque si Dios lo pone duro con gente dura a veces, usted sabe que hay que obedecer a Dios. Pero el punto es que aquí nosotros tenemos que entender que el Evangelio se predica desde estas tres columnas. Porque la Biblia dice, déjame buscar un verso para que usted vea, Pablo, para que usted vea. Yo tengo una enseñanza, lo puede buscar en mi canal de YouTube, eh, el verdadero Evangelio. Mire lo que dice la Biblia en Hechos de Pablo. Mire qué tremendo es este verso. Déjame buscarlo aquí de un pronto. Este verso está tremendo. Y este es el verso en el cual yo me baso en la enseñanza para hablar del verdadero evangelio. ¿En qué está basado? ¿Usted entiende? Déjame buscarlo aquí, en Hechos, rapidito. Vamos a leer Hechos 24 a partir del 25 para que terminemos con esto ya. Mire lo que dice aquí. Pablo está frente, no sé si es Agripa, ante Félix, el gobernador Félix, y está dando testimonio. Mire lo que dice el verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Oye este punto. Dice que Pablo disertó acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios, que Dios da a cada cual según sus obras, que no tendrá por inocente al culpable. Eso es la justicia de Dios. Entonces, del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Que nosotros tenemos todo una voluntad, una capacidad de tomar decisiones, que nosotros por voluntad propia tenemos que acceder. Y del juicio venidero. El juicio venidero es que todos tenemos que compadecer ante un juicio. Y que lo único que justifica al hombre es la fe en nuestro Señor Jesucristo, creer en su muerte y resurrección, recibirlo y vivir caminando en su palabra. Entonces, ese es el Evangelio, es el fundamento. Dios bendiga a mi hermano Ale Guzmán. Y vamos a terminar con esto. Este es el fundamento del Evangelio. Este es el fundamento de la vida. Porque estuvimos hablando y enseñando acerca de la cruz y de la muerte. Y vamos a terminar con la vida, claro está, que es Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra predicación, la muerte y resurrección. ¿Entiendes? Primero una muerte y luego una resurrección. Porque cuando la Biblia dice que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, está hablando que primero tuvo que morir a él mismo para que en el momento de morir a la cruz él pueda acceder. Entonces nosotros igual, por eso que él nos manda a tomar nuestra cruz. Porque si nosotros no tomamos nuestra cruz para morir a nosotros mismos, no hay... Hermano, Cristo murió y resucitó. Y para nosotros resucitar tenemos que morir también. Literalmente. Entonces, dice el apóstol que hay en nosotros el mismo sentir como en Cristo. ¿Te entiende? Y habla del amor, del afecto fraternal y todo ese tipo de cosas que lamentablemente hoy se ha perdido, hermano. Eso me duele. Yo vivo indignado, hermano, con muchos evangélicos. Una indiferencia, una frialdad terrible, mi hermano. Terrible. Mucha indiferencia que hay últimamente en el pueblo, hermano. Nadie es doliente, hermano, con el problema y el proceso de los otros. Entonces, cuando ellos están pasando por su proceso, entonces quieren que sean dolientes. Ay, que no me, ay, claro. Pero no queremos, hermano, no nos duele. Cuando un miembro llora, no lloramos con él. Cuando un miembro se goza, no nos gozamos con él, porque hay envidia también. Hola, yo lo siento, hermano, pero este es el evangelio y yo tengo que predicar la verdad, hermano. A mí no me están pagando aquí para que yo predique lo que yo siento o para que yo predique lo que la gente quiere oír, hermano. Esta es la verdad, lamentablemente. Y hay mucha gente que están en un sueño espiritual, que están viviendo por ellos mismos porque no han tomado su cruz.
porque están más enfocados en su propia vida, porque quieren salvar su vida en este mundo. Oh, gloria, aleluya. Y no quieren morir, no quieren tomar su cruz para vivir la vida del Señor. Y así mismo como Juan 3:16, esta primera de Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 dice que en esto consiste el amor, que Él dio su vida por nosotros y que nosotros también tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. El Evangelio se trata de amor. Hay mucha gente que está haciendo muchos sacrificios, van a los montes, ayunan, está bien. Todo eso es válido, es bíblico, no hay problema. Pero de eso de nada te sirve si tú no tienes amor. Porque los sacrificios que a Dios le agrada, ¿usted sabe cuáles son? Los sacrificios que a Dios le agrada, que usted ayude al necesitado, que usted ampare a la viuda, al huérfano. ¿Te entiende? Que usted desate la ligadura de los oprimidos. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada. Que usted manifieste el amor. ¿Te entiende? Porque hay gente que no sale de un monte, pasando hambre, hermano, pasando hambre, porque no tienen amor de Dios, pues, hermano, porque todos están enfocados en ello, hermano. Gente que sube a los montes porque quieren que Dios los use. ¿Para qué tú quieres que Dios te use? Tú tienes intención de que la gente se salve, tú tienes intención de que el pueblo sea edificado, tú tienes intención de que la gente sea libre, tú tienes intención de que la gente sea sano. Es un sentimiento natural, de verdad, un amor de Dios. ¿O es porque tú quieres que la gente diga, wow, este varón Dios lo usa? ¿Te entiendes? Entonces, lamentablemente hay demasiada indiferencia, hermano. Nadie es doliente casi. No voy a decir nadie, porque hay un remanente siempre lleno del amor de Dios. Yo creo en ese remanente. Pero lamentablemente hay demasiada indiferencia en el pueblo últimamente, hermano. Una gente está pasando por un proceso, una necesidad, y todo el mundo se hace el de la vista gorda, hermano. Lamentablemente. Hermano, una persona que está en un proceso económico, no, que ese es su proceso. A veces uno mete hermano y le digo, ¿qué hermano tú me estás hablando a mí? ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses? Sin embargo, bien insiste en participar conmigo. Porque ninguna iglesia participó conmigo en razones de dar y recibir, sino solamente vosotros. Le dice, aun cuando estaba en Tesalónica, mandasteis para mi necesidad. Entonces Pablo le agradece, porque Pablo estuvo pasando un momento de escasez donde esa iglesia fue la única, oh gloria, aleluya. Yo quiero ser de los únicos que respondan de una manera favorable a los hermanos en necesidad, dentro de la posibilidad de cada uno, claro está. ¿Te entiendes? Porque dentro de la posibilidad, hermano. Pero hay gente que tiene posibilidad, hermano, y aún dentro de lo que tienen pocas posibilidades, nos reunimos un grupo, hermano. Un hermano con una necesidad, hermano, con necesidad ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Falta de cosas de primera necesidad. La iglesia se reúne hasta de 5 pesos que reunamos, hermano. Algo se puede hacer por el hermano o la hermana. Pero el problema es que no nos duele el otro. No nos duele porque estamos demasiado vivos. Entonces el amor de Dios se perfecciona en usted a medida que usted va muriendo, que usted va tomando su cruz. Gloria a Dios. Vamos a terminar aquí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, para vivir, tenemos que morir. Para vivir, tenemos que morir. Tome su cruz cada día para seguir al Señor. Renuncia a sus deseos. Renuncia a sus pasiones. Busque a Dios de todo corazón. Ame, porque de esto se trata el Evangelio y la vida. De esto se trata, hermanos. Se trata de esto. La ley se trataba de eso y el Evangelio se trata de esto. La palabra dice que el cumplimiento de la ley es el amor y que la fe por la cual somos salvos obra por el amor. Entonces Santiago dice, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. O sea que por más que nos llenemos la boca diciendo, sí, yo amo a mi hermano, yo amo a Dios, Dios está ahí, Dios sabe. Porque si tú no amas a tu hermano, al quien tú ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Dice la Biblia. Entonces hay muchas personas que aún dentro del Evangelio están muertos. Porque la vida es Cristo. La vida es el Señor. Dios es la vida. Pero Dios es amor, dice su palabra. Así que vamos a amar, vamos a esforzarnos, amado, por ser diferentes. Desconectemos nuestro corazón de nosotros mismos. Porque a veces queremos salvar nuestra vida, pensamos en nosotros. A veces somos egoístas, hermano. Y eso no es lo que Dios quiere. Aprendamos a desprendernos de nuestro propio sentimiento, hermano. Pongamos a Dios primero en todo lo que hacemos. Primero Dios y luego el prójimo. Ese es el evangelio de vida, hermano. Tenemos que morir para entonces vivir. Dios lo bendiga a todos, hermano. Voy a dar hasta aquí. Si alguno tiene una petición, puede ponerla por ahí. Estaré orando por eso. Si no, voy a hacer una oración general para despedir. Dios bendiga la vida de todo el que estuvo conectado ahí, todo el que
Se Diosita, Dios bendiga a la guerrera Lady, Araceli, Ali Guzmán, hermano Andrés Kelly, Pastora Marisa y todo el que se conectó. El Señor le esté bendiciendo de una manera especial. Así que, amados, pidámosle a Dios que nos sensibilice. Vamos a buscar a Dios de tal manera, hermano, que nos sensibilice. Y si usted sabe que usted no tiene suficiente amor, hable con Dios, sea sincero con Dios. Dile, Señor, yo en esta área estoy mal, ayúdame. Porque Dios lo que quiere es que seamos sinceros. Así que ya usted sabe, amado. Voy a orar. Para pedir, Padre, gracias por tu palabra, la cual he predicado y enseñado como siervo inútil que soy, que simplemente hice lo que tenía que hacer. Padre, completa tu obra en los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, mira, estamos delante de tu presencia pidiéndote, Dios mío, perdón por todas las veces que hemos sido indiferentes ante la necesidad de un hermano, por todas las veces, Padre, que nosotros hemos dado prioridad a nuestros deseos, todas las veces que hemos dado prioridad, Señor, a algo más que a tu voluntad. Padre, perdónanos, Padre, si nuestro corazón se ha pegado a cosas materiales y a cualquier tipo de persona o cosa, Padre, antes que a ti. Perdónanos, Señor, enséñanos a amarte de toda nuestra mente, alma, corazón y fuerza. Enséñanos a amar a nuestro prójimo como tú quieres, Señor. Enséñanos, Señor, guíanos, inclina nuestro corazón a ti cada día más, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir la vida de muerte a nosotros mismos, la renuncia a nosotros mismos, Padre, para poder vivir la vida que tú nos propones. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, fortalécenos, Padre, cúbrenos, guárdanos, líbranos de todo mal, Padre, y extiende tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos gracia y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, amados. Será hasta una próxima. Shalom, shalom.